pero hay que saber qué puede pasar. Sí, sí, está bien. Bueno, le vamos a pedir antes de comenzar a toda la audiencia entonces, si por favor pueden apagar los micrófonos para evitar todo tipo de interferencia, y si hay consultas o comentarios sobre la charla, que los vayan enviando al chat, que después al final de la charla los vamos a ir leyendo y discutiendo. Si alguien tiene problemas de conectividad o no está viendo muy bien, abajo a la derecha hay 3 puntitos que despliegan unas pestañas donde está administrar la calidad. Ahí se le puede bajar un poquito la calidad a la presentación y supuestamente mejora un poquito la conectividad. Bueno. Muy bien. Bueno, creo que ya estamos como para empezar, ¿no? Son 5, sí. Bien. Bueno, comenzamos entonces. Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva edición del ciclo Parasitología en la Nube de la Asociación Parasitológica Argentina. Hoy tenemos el placer de contar con la doctora Eleonora Kosuski de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, que nos va a hablar sobre blastocistosis. Así que bueno, simplemente recordarles a todos que pueden hacer las consultas por el chat, que después las vamos a ir leyendo y discutiendo. Así que bueno, muchísimas gracias, Leonora, por participar de este ciclo, y cuando quieras puedes empezar. Bueno, yo quiero agradecer a la Asociación Parasitológica la deferencia que han tenido en invitarme. Bueno, a ver, vamos a ver que ahora las cosas funcionen bien. Y por supuesto que no veo mi presentación. No sé si ustedes están viendo la presentación. No todavía. A ver, un segundo, que ya... ahora sí. Estuvimos ensayando, pero siempre... ¿Ahora? ¿Ahora pueden verla? Ahora sí. Ahora sí, bueno. La idea era hacer una presentación sobre blastocistosis. Ahora vamos a ver por qué elegí este tema, porque la ubicuidad que tiene blastocystis SPP, precisamente que ustedes ven acá en una foto de un extendido fresco, es tan grande y son tantos los misterios que tiene este parásito, por eso me resulta muy, muy interesante. Bien, entonces es un poco, la idea era hacer un poco de historia, algunos conocimientos, algunas cosas que se saben y algunos misterios que todavía no se saben de este parásito extremadamente ubicuo, o sea, muy ubicuo, pero con muchos misterios todavía. Y yo siempre digo que ha recorrido un largo camino, como una vieja propaganda, porque primero, por allá por el año 1912, por Brunt que fue el develador de muchos parásitos, lo consideró primero una levadura, luego lo incluyeron dentro de las amebas, después pensaron que podía ser la forma quística de un flagelado, y también que era una apicomplexa, o sea que prácticamente recorrieron la taxonomía de los protozoarios, pero finalmente se sabe ahora que pertenece al reino cromista, o sea que es el único cromista que parasita al hombre. ¿Y por qué blastocistosis? Yo les decía, y un poco porque como les decía al principio, es tanto lo que encontramos a este parásito, los que hacemos diagnóstico clínico, diagnóstico parasitológico de laboratorio, que realmente nos llama mucho la atención. Y fíjense, este es un mapa de la ciudad de La Plata y sus alrededores, en realidad del partido de La Plata, este es el casco céntrico, y el partido de La Plata y alrededores, y estas estrellitas marcan los puntos donde nosotros estuvimos trabajando en un proyecto de extensión que lleva casi 20 años en la facultad y en la cátedra de parasitología. Nosotros trabajamos, les cuento un poquito para saber el contexto de nuestros estudios parasitológicos.
trabajamos con jardines de infantes y casas del niño dependientes de la Municipalidad de La Plata. Y trabajamos fundamentalmente en zonas periféricas, que en general son las de mayor riesgo para las parasitosis. Y entonces, voy a hacer un poquito de historia para ver que la situación realmente, a pesar del tiempo transcurrido, sigue casi igual. Fíjense, nosotros en 2011-2012 trabajamos en un jardín, en varios jardines de infantes, en esa distribución que teníamos ahí recién, y sobre 409 muestras encontramos que casi 56% eran positivas y algunas poliparasitadas, la mitad prácticamente poliparasitadas. Pero fíjense en la distribución parasitaria, el primer puesto lo tenía blastocystis con 56,1% dentro de los parásitos hallados. Voy a pasar en el tiempo para no hacer toda la historia, pero en el 2016-2017 tuvimos un 50% de muestras positivas. Yo les quiero contar que lo que hacemos son talleres en los jardines de infantes con los familiares, padres, tutores, hermanos, abuelas, los que corresponda, de los niños que concurren a los jardines de infantes, y docentes y no docentes. Y lo que hacemos es, después de hacer una fuerte tarea de prevención, de conocimiento de los parásitos, fundamentalmente de prevención, y destruyendo mitos y diciendo verdades sobre algunos de los parásitos. Y les ofrecemos a los familiares y a todo el grupo familiar, en realidad, la realización de exámenes coproparasitológicos seriados y hisopados anales también seriados. Y fíjense, bueno, volviendo entonces acá, 2016-2017, encontramos que, de vuelta, blastocystis, dentro de la prevalencia parasitaria, es el 49%. En este caso, Enterobius, que es un parásito muy especial en cuanto a su transmisión, fue más... tuvo una mayor prevalencia, pero dentro de los protozoarios, o mejor dicho, dentro de los unicelulares, blastocystis presentaba el 49%. Y esto es el 2018-2019, también con el mismo esquema. Fíjense, el 65% de las muestras analizadas fueron positivas y blastocystis sigue presentándose en el tope de la lista de prevalencia del 57%. Es decir, que es un parásito verdaderamente muy presente en la población, en este caso población infantil, pero después vamos a ver en otras poblaciones. Y este es un estudio interesante que hicimos el año pasado, que trabajamos en un hogar de tránsito de chicos que estaban en posibilidades de adopción, o sea que es un ambiente semicerrado. Y blastocystis lo encontramos con una prevalencia del 74,5%, y bueno, parasitados el 92,7%, o sea que muchos niños parasitados. Aquí también hicimos estudios sobre Toxocara y también encontramos una alta prevalencia, pero volvamos a blastocystis, fíjense que es altísima la proporción en que lo encontramos. Y en Argentina se lo ha encontrado en poblaciones infantiles en general, en La Plata, en otros estudios, alrededor del 30 al 40% en poblaciones periféricas. Durante muchos años yo trabajé en el Hospital de Niños Sor María Ludovica y encontramos un promedio de las muestras positivas, un promedio de 20% de casos con blastocystis. Y más o menos es lo que yo consulté con Paula Magistrelo, que está en nuestra cátedra, que sigue trabajando en el Niños, y sigue más o menos el mismo perfil. Y en general, las prevalencias en Argentina, en todo el territorio, van del 30 al 50%, o sea que es un parásito muy prevalente. Y en el mundo vamos a encontrar ejemplos de baja prevalencias como en Japón, en Singapur, en Estados Unidos, y altas en Brasil, Cuba, Egipto, Indonesia, Filipinas, Tailandia, con valores que se acercan a los que nosotros tenemos. O sea que en general en los países muy desarrollados existe
una baja prevalencia, y en los países en desarrollo, obviamente, con condiciones sanitarias deficientes, con falta de higiene en cuanto al consumo de alimentos y problemas de agua potabilizada, entonces ahí vamos a encontrar situaciones parecidas. Y nosotros, obsesionadas, porque somos todas niñas en la cátedra, obsesionadas con la presencia de blastocisti tan fuerte en las muestras fecales, dijimos, bueno, a ver, ¿qué pasa si lo buscamos en animales también? Y entonces lo hicimos, por ejemplo, en una granja cercana en los alrededores entre La Plata y Berisso, y encontramos las muestras fecales en ovejas, en perros y en gallinas. Para eso, en algunos estudios que habíamos hecho sobre muestras fecales de perros en la vía pública, también lo habíamos encontrado. Y en un momento dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa en un lugar donde hay mucha variedad de animales. Y pensamos en el zoológico cuando todavía funcionaba. Por suerte no funciona más, pero en ese momento funcionaba hace unos años, y entonces lo encontramos, fíjense, en una amplísima variedad de animales, desde ovejas de Somalía, alpaca, búfalo, vicuña, elefante, monos, aves, etcétera. O sea que fue muy ubicuo, como yo lo llamo. Y después dijimos, bueno, ¿y qué pasa si vamos a ECAS, la estación de cría de animales salvajes? Y ahí también lo encontramos en monos, en axis, en ciervo dama, es decir, nuevamente en diversidad de animales. Y más cerca en el tiempo, con algunos alumnos que hacen el trabajo final en parasitología, el trabajo de las prácticas bioquímicas especiales, que por suerte en parásitos son muy asiduos, dijimos, bueno, ¿y qué pasa en un criadero? En realidad lo propuso una de las alumnas y dijo, ¿qué pasa en un criadero de gallinas? Y fíjense que hemos encontrado en el 74% de las muestras fecales, que fueron alrededor de 50 tomadas al azar, bueno, también lo encontramos en gallinas. Y entonces dijimos, sí, bueno, si están en las gallinas, también tienen que estar en los huevos de consumo. Y entonces diseñamos algún procedimiento tratando los huevos con Twin 80, y luego de esa extracción, que ustedes ven ahí algún esquema de las alumnas trabajando, bueno, en muestras tomadas en zonas cercanas a esos establecimientos avícolas, y después muestras tomadas al azar de los huevos que se venden en la verdulería, de los huevos que se venden en el supermercado, y encontramos que también en el 30% del muestreo que hicimos, también encontramos en la cáscara de los huevos blastocistis, obviamente contaminados con las heces de las gallinas. Y volviendo a los humanos, hicimos un relevamiento en adultos mayores de 65 años institucionalizados en una institución, una especie de geriátrico municipal de la ciudad de Berisso, y encontramos que no solamente los individuos institucionalizados estaban parasitados, sino el personal. O sea que eso también tiene mucho que ver las condiciones higiénico-sanitarias y los hábitos. Después dijimos, bueno, ¿qué pasa en otro tipo de poblaciones? Y en la Facultad de Ciencias Exactas nosotros tenemos un laboratorio de salud pública de excelencia, donde se atienden los estudiantes universitarios. En este momento está totalmente dedicado a la detección de COVID, pero en condiciones de presencialidad son los alumnos los que se van a hacer los estudios allí. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa con una población estudiantil universitaria, en este caso con un promedio de 29 más o menos 6 años, que tiene acceso a servicios sanitarios, y entonces el 25% estaba parasitado. Y el 60% de ese 25% por blastocistis. Por supuesto que se hizo en forma absolutamente voluntaria y con consentimiento aceptado.
Y también en otro trabajo que habíamos hecho sobre detección de cáncer de colon, donde teníamos muestras de materia fecal para hacer sangre oculta, dijimos, bueno, ya tenemos las muestras para sangre oculta, ¿por qué no le hacemos un estudio parasitológico también consensuadamente en adultos de la ciudad de Bolívar, en adultos de un nivel socioeconómico medio, y también lo encontramos en una proporción del 6,5%. Y seguimos pensando, ¿dónde más lo podíamos encontrar? Pensando en la ubicuidad y pensando en que tiene que haber muchas formas de contagio para que la prevalencia sea tan alta en todo un rango etario muy amplio. Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no analizamos en las verduras que de consumo humano, pero que se consuman crudas y que de alguna manera puedan tener contacto con la tierra y por lo tanto con de algunas formas de abonos no convencionales que todavía persisten. Yo me acuerdo que estábamos trabajando en un jardín de infantes en la localidad de Gorina, donde después del jardín venían las quintas, donde se cultivan las verduras que se consumen prácticamente en toda La Plata y los alrededores, y hablábamos precisamente en un taller de la contaminación fecal, y entonces las maestras me decían, nosotros vemos los camiones atmosféricos cuando vienen a dejar su contenido a estas quintas de la zona, así que era muy posible que pudiéramos encontrar también elementos parasitarios en algunas verduras que de alguna manera tengan contacto con la superficie de la tierra. Y así hicimos unos trabajos que son muy minuciosos por la cantidad de volumen que se maneja, laboriosos, y analizamos rabanitos del mercado regional de La Plata, en puerros, lechuga, albahaca, espinaca, rúcula y frutas como frutillas que también se cultivan mucho a ras, en estos últimos casos provenientes de distintos puntos de venta. Y las verduras fueron trozadas, fueron tratadas con Twin 80 overnight y bueno, y finalmente fue concentrado. ¿Y qué encontramos en todos los casos? En todas las verduras, bueno, encontramos blastocisis también. Y después dijimos, bueno, pero también puede haber en las aguas residuales, hay algunos arroyos que atraviesan las zonas periféricas de la ciudad de La Plata, precisamente zonas donde nosotros trabajábamos en los jardines de infantes, y así hicimos un estudio preliminar en aguas superficiales del arroyo de la cuenca del Maldonado, en la zona sur de la ciudad de La Plata, y también se hallaron en muestras de agua. Para eso también trabajamos con filtros, haciendo un procesamiento de muchos litros de agua y posterior análisis de esos filtros, y que encontramos también blastocistis. Así que vuelvo a la idea de la ubicuidad, que para mí es una obsesión. Y obviamente con todo lo que hemos visto, no es solo un parásito de humanos, sino también es un verdadero parásito zoonótico. Bien, y es un parásito además que es muy interesante en cuanto a su biología, lo que se conoce y lo que no se conoce de su biología, que tal vez sea más que lo que se conoce. Y es un parásito muy pleomórfico en cuanto a las formas de presentación. Incluso cada variedad, cada estructura parasitaria a su vez tiene un pleomorfismo muy marcado. Y la forma que nosotros hallamos en los estudios coproparasitológicos, que siempre son seriados, después vamos a ver por qué, tienen, fíjense, la forma vacuolar o de cuerpo central, que como les decía, es la que se elimina con las materias fecales, un tamaño de 2 a 200 micrones. Esos 200 micrones son formas gigantes, pero habitualmente vemos formas de 5 a 60 micrones, que tiene una vacuola central que uno cuando ve vacuolas y estudia parásitos en materia fecal piensa vacuola de glucógeno. Esta no es una vacuola de glucógeno,
tendría algunos nutrientes, algún significado de almacenamiento, pero más tiene sentido en algunos procesos de reproducción del parásito. Y presentan 1 a 4 núcleos aquí en la zona periférica. Esta es la vacuola central, y los núcleos que se ven, ahora lo vamos a ver en algunas fotografías, mucho más ubicados normalmente en la zona periférica. Insisto, esta es la forma que nosotros hallamos en materia fecal. Aquí vemos algunos blastocistis, acá vemos otros, hay muchos aquí, y acá vemos el pleomorfismo y la variación de tamaño muy importante. Yo estoy señalando acá distintas estructuras de blastocistis. Es una foto de nuestro libro de cátedra que quiero ser honesta, esta la sacó Malena Costas, que es nuestra jefa de trabajos prácticos de la facultad. Esta es una coloración con Lugol, y como les decía, la vacuola no se colorea como una Iodameba, por ejemplo, lo que indica que verdaderamente no es una vacuola de almacenamiento de glucógeno. Acá hay una estructura muy interesante que después vamos a volver a retomar. Es una forma vacuolar o de cuerpo central que está en fisión binaria. Eso también lo vemos con frecuencia en las muestras fecales. Acá una tinción tricrómica y se ven bien los núcleos en la zona periférica. Acá otra coloración, perdón, esta es tricrómica también, y acá ven otra forma que ya está en división en fisión binaria. Bien, otra forma que a veces se observa en las muestras en fresco en materia fecal, o mejor dicho, en las preparaciones húmedas, es la forma granular, pero generalmente se ve en los medios, cuando se lo cultiva el parásito, en medios axénicos con antibióticos, aparecen estas formas que tienen de 6 a 5 micrones y que presentan una serie de gránulos muy marcados, con una vacuola central un poco más desdibujada, y se cree que esos gránulos tendrían una función metabólica. Acá ustedes tienen una estructura en esquema. Bien, la forma ameboidal es muy poco frecuente en las muestras fecales humanas o de animales, y presenta con o sin una vacuola central. Acá tienen una estructura, y se observan estructuras similares a las mitocondrias dentro de estos pseudopodios. Algunos incluso plantean que esta sería la verdadera estructura o el estado que produce la patogenicidad. Todavía no está muy bien definido. Y estructuras similares a las mitocondrias, uno diría mitocondria-like, porque es anaeróbico el parásito, pero tiene una cadena de transporte de electrones similar, en cierta forma, a la que puede haber en organismos anaeróbicos, pero con carencia de la citocromo C oxidasa, por ejemplo, que tiene que ver en los últimos puntos, en los últimos pasos de la cadena respiratoria. Así que sería una estructura, esas pseudomitocondrias serían estructuras que proveen energía, pero no estrictamente como una mitocondria cuyo último aceptor sea el oxígeno. Bien, y la forma quística. Esta forma es oval, de 2 a 5 micrones, con uno o varios núcleos, generalmente 2 núcleos. Acá hay una estructura mononuclear, y que presenta generalmente una cubierta mucilaginosa en el exterior, y que puede sobrevivir de un mes a 25 grados y 2 meses a 4 grados. Esta forma es precisamente la forma de resistencia en el ambiente, y es la forma infectiva. Es muy raro verlos o detectarlos, o sea, evidentemente están en las materias fecales, pero es muy raro verlos. Fíjense que son estructuras muy pequeñas y se pueden confundir con algunas otras. Incluso fíjense que cuando uno detecta parásitos muy pequeños, como podría ser un Cryptosporidium, para confirmar los tiñe, porque realmente se puede confundir con muchas otras estructuras y
tanto de distintos organismos o detritos que están presentes en las materias fecales. Así que están, obviamente, pero es muy difícil de detectar. Y hay otras formas, como multivaculares, que tienen tamaños de 5 a 8 micrones, con varios núcleos también, que se pueden encontrar tanto en cultivos como en las materias fecales. Y otras avaculares que no tienen, obviamente, la vacuola en su citoplasma. Pero son las mínimas, las menores. Pero, bueno, sabemos qué formas parasitarias presenta el parásito. ¿Y qué pasa? Habíamos mencionado que con las materias fecales se eliminan no solamente las formas vacuolares, sino también las formas quísticas, que son las que van a ser infectivas, que normalmente tienen esta estructura, esta cubierta mucilaginosa en el exterior, que la pueden ir perdiendo. Pero ya nosotros habíamos mencionado el carácter zoonótico de este parásito, así que también estos animales eliminan con sus materias fecales esos quistes infectivos para el hombre, que finalmente van a desenquistar y se va a producir la forma vacuolar en el intestino grueso, obviamente. Esta forma vacuolar, entonces, puede dar origen a formas ameboidales y las ameboidales a formas vacuolares. Pueden dar origen, esto es un ida y vuelta, las formas vacuolares pueden dar origen también a formas granulares. Y fundamentalmente las formas vacuolares, como ya fui adelantando un poco anteriormente, por fisión binaria pueden dar nuevos especímenes. Esta es una versión sencilla del ciclo evolutivo. Algunos postulan, como existe, por ejemplo, en Cryptosporidium, que puede haber quistes de pared fina y quistes de pared gruesa. Los de pared fina son los que pueden desenquistarse en el propio intestino y otros, los de pared gruesa, los que pueden ir al exterior. Eso no está totalmente definido. De la misma manera que tampoco está definido otras formas de reproducción que podrían estar involucrados dentro del intestino humano, del intestino de los organismos vertebrados, que serían formas de esquizogonias. Esas son otras alternativas. Yo por ahora me quedo con esta visión un poco más sencilla para no complicar, pero fundamentalmente, insisto, las formas vacuolares en fisión binaria, y esas formas vacuolares son las que generan además las formas quísticas, y ahí tenemos el ciclo completo. Bien, y el asunto de blastocistitis siempre fue una discusión en la potencial patogenia que tiene este parásito. ¿Por qué hay individuos que tienen una marcada sintomatología con signos y signos bien típicos, que después vamos a ver como diarrea, etcétera, y otros que realmente cursan en forma oligo o totalmente asintomática? Entonces, la cosa es cómo puede ser tanta diversidad de presentaciones clínicas. Y un poco en los estudios moleculares empezaron a dilucidar cuáles pueden ser las razones para estas diversidades de presentaciones clínicas. Lo que existe realmente, y fíjense que yo no dije blastocistitis hominis, como todavía en algunos textos más o menos viejos, y a veces en algunos textos nuevos todavía, hablan de blastocistitis hominis. Yo en ningún momento dije eso. ¿Por qué? Porque se ha detectado que existen numerosos subtipos, en principio 17 y tal vez más, subtipos donde la diferencia está en el gen de la subunidad pequeña ribosomal, del RNA ribosomal, y esto es absolutamente imposible definir esos subtipos morfológicamente, o sea, microscópicamente. Solamente las técnicas moleculares permiten hallar una diferencia. Y de esos subtipos, del subtipo 1 al subtipo 4, son los más frecuentemente hallados, en el orden del 90% en los humanos, dando
cuadros asintomáticos y otros francamente diarreicos. Así que todavía quedan cosas, muchas cosas en el tintero. Sabemos entonces que hay subtipos. Puede ser entonces que un subtipo sea verdaderamente patógeno y otro subtipo no lo sea. En el hombre, por ejemplo, el subtipo predominante es el subtipo 3, pero como decía antes, puede haber incluso variaciones en la presentación clínica dentro de una infección con el mismo subtipo. Así que son todos esos puntos oscuros de los que yo mencionaba anteriormente. Entonces, no podemos, insisto, con todo este panorama que vemos acá, no podemos hablar de blastocistitis hominis si hablamos de blastocistitis SPP, como se estableció en un consenso internacional para la denominación de este parásito. Tal vez algún día podamos decir blastocistitis hominis cuando tengamos fehacientemente uno que solamente afecte al hombre, como podrían ser el subtipo 3 y el subtipo 9, como vemos acá. Pero fíjense, el 6, el 7 y el 8 lo compartimos con las aves, el 4 con los roedores. Hay un caso particular, el elefante, por ejemplo, tiene solamente el subtipo 1. Y otros animales también tienen otros subtipos, pero nosotros, además, compartimos el 1, el 2, el 5 y el 8 con una variedad grande de especies animales o de tipos de animales. Fíjense, ganado ovino. Recuerden que yo mencioné al comienzo que lo habíamos encontrado, ganado vacuno, en animales de compañía, ganado porcino y en primates no humanos. O sea que hay ese comportamiento zoonótico es muy fuerte en este parásito. Y entonces, resumiendo un poco, el subtipo 1 se asocia a mamíferos y aves, el 2 a primates y cerdos, el 3, como les decía, es el más frecuente en humanos, el 4 a roedores, el 5 al ganado vacuno y cerdo, 6 y 7 aislado en aves frecuentemente, 8 y 9 vinculados con los subtipos 4 y 6 respectivamente. Y además, en muchas infecciones, lo que se encuentra es la coinfección con varios subtipos, lo que hace más complejo todavía el estudio. Aquí vemos entonces las letras, cada uno de los cuadrados habla un poco de lo que pasa. Esto es un trabajo que analizaron los subtipos circulantes en América del Norte y en América Latina, en América del Sur, perdón. Y entonces, ustedes pueden ver los subtipos predominantes en el hombre, los que predominan en distintos tipos de animales, y fíjense, animales de compañía que comparten subtipos con el humano, por ejemplo. Y hay algo interesante, que uno pensaba que los 17 ya estaban listos, los 17 subtipos, pero verdaderamente aparecieron otros subtipos, por ejemplo, en ganado vacuno, hasta el subtipo 26, por ejemplo. Incluso hay algunos subtipos que se llaman novel, que todavía no se les ha asignado una definición numérica. Bien, en cuanto a estos subtipos, el tamaño está indicando simplemente cuál es el más frecuente que se encuentra, pero no indica prevalencia. Y acá vemos el mapa de América, donde en el de la izquierda vemos los países donde se han reportado casos de blastocistitis. No quiere decir que en América Central no haya, seguramente hay. Lo que ocurre es que el trabajo es una muy buena revisión epidemiológica, ahí ustedes tienen la cita, donde, se tienen datos, pero también se tienen datos de cuáles son los subtipos que están circulando. Y en Argentina se ha encontrado, precisamente ustedes acá tienen en este mapa de la derecha, lo que tienen es para cada país cuáles son los subtipos que más circulación tienen. Y en Argentina, ustedes ven acá, son los subtipos 1, 2, 3 y 6 los más frecuentes. Y el 3 es el que siempre vamos a encontrar
prácticamente en todas partes. Si ustedes ven, es el azul intenso, y precisamente es el subtipo que tiene en el 90% de los casos, es el subtipo humano. Acá tenemos una relación entre la presencia de subtipos, de un determinado subtipo en humanos y en animales simultáneamente en algunos países. Lo que ocurre es que falta todavía muchísima información, y para los detractores de los estudios epidemiológicos, falta mucho estudio epidemiológico y molecular como para definir totalmente qué está circulando en el hombre y qué está circulando en animales. Entonces vemos que el subtipo 1 circula en Argentina, y en Brasil también circula el subtipo 1, pero en humanos, pero también en animales, por ejemplo. El 2 circula en Argentina, pero todavía no tenemos referencia, análisis de cuáles son los subtipos de animales. Sí, por ejemplo, en Colombia, donde simultáneamente se da en animales y en el hombre. El subtipo 3 circula en Argentina, pero todavía no tenemos análisis en animales. Sí, por ejemplo, en Colombia. Bien. Y, muy bien, esto es un poco lo que sabemos en cuanto a su epidemiología molecular. Y yo mencioné algo de casos sintomáticos y casos asintomáticos. El cuadro clínico, como yo les decía, puede ser sintomático, oligosintomático o directamente asintomático. Pero cuando se presenta con algo totalmente inespecífico y común a otras infecciones parasitarias intestinales, como náuseas, anorexia, dolor abdominal, flatulencias, diarrea aguda o crónica. Y en algunos textos, que a mí todavía me sorprende que sigan diciendo esto, buscan una relación con el número de parásitos de formas vacuolares halladas por campo de 400X. De tal manera que si encontramos más de 4, bueno, blastocistitis puede ser el responsable del cuadro clínico. O que pudiera haber una relación entre la cantidad de parásitos eliminados con el cuadro clínico. Si bien sabemos que no es un protozoario, a los efectos de la eliminación por materia fecal, se comporta como tal. De tal manera, ¿qué es esa como tal? Es que la eliminación es discontinua. Entonces, nosotros no podemos hacer una cuantificación como sí podríamos hacer en algunos mintos, por ejemplo. Pero acá la cuantificación no tiene ningún sentido en cuanto a la carga parasitaria intestinal, precisamente por esa eliminación discontinua, y que esa eliminación discontinua también es la que hace que necesitemos hacer estudios parasitológicos seriados. Eso lo menciono porque todavía hay dando vuelta algunos textos con estas indicaciones. Y fíjense, acá hay una cosa interesante. Cada vez más frecuentemente se le asigna a blastocistitis un papel relevante en el síndrome de colon irritable. Y yo les decía que es un patógeno de patogenicidad discutida, bueno, precisamente porque no se sabe cuál es el subtipo que está circulando. Pero en experiencias con ratas se ha observado que si bien no es invasivo, es capaz de producir una reacción inflamatoria y edema en la lámina propia a nivel intestinal. Y esto es algo que en mis años, muchos largos años de trabajar en el hospital de niños, en el Ludovica, con los gastroenterólogos habíamos llegado siempre a un acuerdo, que obviamente siempre informábamos blastocistitis. Y en general lo que hacen los pediatras es, no habiendo un agente patógeno que sea responsable del cuadro clínico actual y está presente blastocistitis, bueno, se le da entonces, se atribuye a blastocistitis el responsable del cuadro clínico. Es una cosa empírica, pero funciona. Y después vamos a ver cuáles pueden ser los tratamientos. Bueno, y en el intestino, en el intestino grueso, siempre hablamos de eso, produce, como les decía, un proceso inflamatorio
a nivel de la lámina propia, induciendo la liberación de interleuquinas proinflamatorias como la interleuquina 8. Produce además cisteín proteasas capaces de degradar la inmunoglobulina A producida por el hospedador, o sea, la inmunoglobulina A intestinal. El parásito es capaz de degradarla. Esto es interesante. Y además secreta sustancias con capacidad de inducir apoptosis en las células del epitelio entérico colónico. Fíjense la multifuncionalidad. Y provoca un rearreglo de los filamentos de actina de las uniones entre las células epiteliales colónicas con disrupción de esa barrera intercelular y promoviendo el desarrollo de otros patógenos presentes, o por ejemplo bacterias, y la posibilidad de hacer una disrupción del epitelio intestinal. Acá tenemos un poco lo que estábamos mencionando recién. Algunas sustancias que todavía no están totalmente definidas, que tendrían entonces un papel en el desencadenamiento de la apoptosis celular, podrían ser proteasas. Acá también esas proteasas hacen una disrupción de la barrera intestinal. Hay cisteín proteasas que en definitiva desencadenan todo un proceso inflamatorio, y también tenemos una proteólisis por esas proteasas de las inmunoglobulinas A que tendrían un cierto carácter protector. Y todo esto entonces podría explicar de alguna manera ese síndrome de colon irritable. Acá tenemos un esquema similar. Lo puse igual porque acá hay algo interesante, que hay receptores, como así sabemos que hay receptores para Giardia, hay receptores para amebas, para entameba histolítica a nivel del intestino. Bueno, acá también hay una relación receptor-ligando entre el receptor de la mucosa intestinal y un ligando, que es una glicoproteína con galactosa como componente glucídico, sí está bien, glucídico, que permite la interacción o la fijación. O sea, el proceso de adherencia que vimos tanto en otros parásitos también se da aquí. Bien, y aquí también tenemos otra cosa que también está en discusión, y es el componente de la biota intestinal, porque hay algunas bacterias, algunos componentes de la biota intestinal, de la microbiota, que facilitarían la colonización del parásito y otros que la dificultarían. Así, por ejemplo, los bacterioides serían como no favorecedores, mientras que otros podrían favorecer. Y además también se ha encontrado una inmunomodulación del parásito. Bien, así que eso es muy complejo, todavía hay muchas cosas sin definir. Acá tenemos un resumen, entonces, blastocistis, que inducía la apoptosis celular, que tenía que ver con la biota, que producía una inmunomodulación de la respuesta inmune, y que producía entonces una disrupción mediante proteasas de la unión entre células del epitelio intestinal, y que alteraba entonces la permeabilidad. Y acá hay algo que también, por eso más que nada puse esta foto, esta filmina, porque hay una resistencia a la droga que es más frecuentemente utilizada para este parásito, que es metronidazol. Y bueno, aparecieron resistencias, y no solamente resistencias, sino también que la presencia de esa droga, el metronidazol, a veces incrementa los síntomas, signos y síntomas de esta parasitosis. Así que es todo un camino nuevo de estudio, cómo es ese mecanismo de la resistencia y además la estimulación del cuadro clínico. Pero no solamente encontramos manifestaciones a nivel intestinal. Se ha sugerido la asociación entre blastocistosis y
erupciones cutáneas, urticaria aguda y crónica, angioedema y prurito palmo-plantar, a veces acompañados con eosinofilia periférica. Y lo interesante es que estos cuadros clínicos se resuelven cuando se instaura un tratamiento antiparasitario adecuado. Y algunos han planteado un mecanismo posible para estas manifestaciones, como la estimulación de moléculas del parásito de células Th2 productoras de interleuquinas que mediarían respuestas alérgicas de IgE. Lo que pasa es que a veces tampoco se ve un aumento de IgE, así que es todo bastante complejo. Y bueno, vamos llegando al diagnóstico, que a nosotros los bioquímicos nos interesa particularmente. El diagnóstico puede hacerse sobre muestras en fresco, por supuesto, pero sí o sí tenemos que plantearnos muestras seriadas, por algo que yo ya fui adelantando, y es que la eliminación con las heces de las formas parasitarias, fundamentalmente las formas vaculares, que son las que más vamos a ver, es discontinua. O sea, en este sentido se comportaría como una giardia o como una Entamoeba coli, por ejemplo. Entonces necesitamos hacer, muy bien, el fresco siempre como criterio en cuanto a un coproparasitológico mínimo, pero también la búsqueda seriada. Y enriquecimiento por los métodos de concentración que todos en el laboratorio conocemos. Y podemos hacer coloraciones húmedas sin ninguna adición de colorante o con coloraciones. Y algunos plantean la utilización de tinta china que facilita la visualización de esa cubierta mucosa que tenía el parásito. Cubierta mucosa que tiene algunas glicoproteínas, como se acuerdan que habíamos visto para la fijación como ligando para los receptores en los enterocitos. Nosotros normalmente lo que hacemos es preparaciones húmedas, más que en fresco, preparaciones húmedas sería lo correcto y se ven muy bien. Acá de nuevo en 400 por una foto que yo les había mostrado antes y marqué acá con con unas flechitas algunas formas parasitarias para que vean lo que yo mencionaba antes, y bueno, ya lo dije, el pleomorfismo dentro de una misma forma parasitaria. Acá ven una levadura para que vean qué bien diferentes se ven una forma de la otra. Bien. Y habíamos hablado de algo del tratamiento del metronidazol, que es el antiparasitario para protozoarios por excelencia. Empezó funcionando bien, pero aparecieron resistencias y, como yo les decía, a veces agravamientos de un cuadro clínico durante o post tratamiento. Funciona el TMS, trimetoprim sulfametoxazol, la nitazoxanida, que en un momento se pensó que era la panacea para los antiparasitarios, pero puede funcionar. Y la OMS recomienda la paramomicina, pero tiene algunos problemas de toxicidad, así que no sé, no es, especialmente en poblaciones pediátricas, no es lo más indicado. Y cuando uno habla de parasitosis, siempre tiene que pensar en la prevención. Y tomé este gráfico, que es de nuestro querido libro de Parasitología Humana para Bioquímicos, que con Malena Costas hemos sido compiladoras, y en el que hemos tenido la colaboración de muchas personas que trabajan en la cátedra y mucha gente joven que ha pasado por la cátedra, lo que nos alegra mucho. Y este es un gráfico que además queremos mucho porque los dibujantes de nuestro libro fueron nuestros hijos, mi hija y el hijo de Malena, así que compartieron algunas responsabilidades en los esquemas que yo utilicé antes y el esquema que está acá, que bueno, que fueron elaborados por ellos, así que también fue un orgullo de madres.
Y bueno, entonces sabemos que se eliminan por la materia fecal formas infectivas. Y esas formas infectivas, ¿dónde pueden estar? En el agua, como ya algo habíamos mencionado, pueden estar en las verduras y en las frutas que se consumen crudas. Por lo tanto, es muy importante el lavado de estas frutas. O sea, lo que yo estoy diciendo es casi un decálogo de lo que se debe hacer para evitar las parasitosis intestinales, en realidad. Pero son siempre importantes recordarlos. Y el lavado de manos es algo tan simple, tan sencillo, que ahora está tan en boga. Bueno, para las parasitosis es más que válido, o sea, el lavado de manos, lavado exhaustivo de las verduras, tomar agua segura, si no se sabe si es segura, hervirla simplemente, lavado de manos. Y acá tenemos el componente zoonótico, o sea que si estamos en contacto con heces de animales, bueno, también saber que tenemos que lavarnos muy bien las manos cuando estamos en contacto con los propios animales por el pelaje y también con las heces de esos animales. Bien. Y todavía quedan sin dilucidar muchos aspectos de la biología, como yo les decía que yo había presentado un esquema muy simple, pero hay muchos cuestionamientos todavía, muchas preguntas sobre si hay algunas formas alternativas de reproducción, sobre la epidemiología molecular, sobre todo, que hay unos baches muy grandes todavía, y sobre la patogenicidad. No se ha encontrado todavía un modelo animal que responda completamente o en forma adecuada para analizar la patogenicidad. Y bueno, los estudios genéticos han permitido una nueva ubicación taxonómica y definir el verdadero rol zoonótico. Y queda pendiente algo que yo no mencioné anteriormente, que es establecer una relación fehaciente en cuáles son los subtipos que realmente son patógenos. Hay algunos candidatos fuertes para esto, y son el subtipo 1, el 3 y el 7. Yo les decía que el subtipo 3 prácticamente es el que mayoritariamente está en el hombre, pero se ha aislado en el hombre. Pero así también los estudios son muy, muy diversos y muy controversiales, porque hay muchos estudios donde dicen que el subtipo 3 con el subtipo 3 tienen pacientes asintomáticos y otros sintomáticos, y así para todos los demás. O sea que hasta habría variaciones intrasubtipo en cuanto a la patogenicidad. Así que es todo también un tema muy abierto. Y es importante tener en cuenta la presencia de este parásito cuando lo encontramos en estudios coproparasitológicos. Siempre hay que informarlos. Nosotros en el control de calidad muchas veces tuvimos algunas, no discusiones, pero cuestionamientos de, ¿y pero qué hago con blastocystis? ¿Lo informo? Y sí, lo tienen que informar absolutamente. Porque además hay otra cosa que yo no mencioné, desde el punto de vista epidemiológico. Un paciente que tiene blastocystis está eliminando al ambiente, y ese paciente puede ser inmunocompetente, pero el cuadro en un inmunocomprometido puede ser mucho más sintomático. Así que siempre es necesario informarlo. Y además es un índice de contaminación fecal. Más allá de su rol como potencial patógeno intestinal, tenemos que tener en cuenta que es un índice de contaminación fecal. A nosotros no se nos ocurriría no informar una Entamoeba coli, por ejemplo. Le informamos, una Enteromonas hominis, porque estamos diciendo, este paciente está en contacto con materia fecal y está ingiriendo componentes de la materia fecal, en definitiva. Vamos a decirlo en una forma muy elegante. Así que siempre es necesario informarlo. ¿Y cómo lo informamos? Blastocystis SPP. Bueno, esto entonces es un poco la charla de hoy. Esto es una playa de Berisso, donde yo estoy en este momento. Quería compartir con ustedes. Esta es otra playa.
Esto es palo blanco, creo que para tan sola esto va a ser un recuerdo agradable. Y bueno, muchas gracias por su atención. ¡Bravo! Buenísimo. Bueno, me acordé de vos. Me acordé de vos. Ahora muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien. Muy bien. No veo a nadie. No sé, a ver. Hay que dejar de compartir. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias. Interesantísimo. Impresionante la magnitud que tiene esta parasitosis que uno desconoce. Tenemos un montón de preguntas que te voy a ir leyendo. Bueno. Así vamos dando respuesta y al final, si alguien quiere agregar algo más, bueno. ¿Sí? Pregunta Silvia Guagliardo. Sí. Si lo que pasa es que me escriben de nuevo en el chat y se me baja la ventanita, no puedo leer. Si la presencia en verduras puede ser eliminada por vinagre o aceto durante el lavado. No. El vinagre, nosotros hicimos un trabajo en general sobre parásitos y el vinagre no sirve para nada. Y lo mismo que las famosísimas gotas de lavandina que sirven para, por ejemplo, para el virus de la hepatitis A. Acá es el lavado exhaustivo con agua, porque el vinagre lo agregamos, pero no le hace nada al parásito. Así que no, siempre lo que nosotros recomendamos es el lavado exhaustivo con agua segura. Y el agua segura es la que se hierve. Así de simple, mucho más sencillo que agregar nada. Bueno, gracias. Esos son los mitos que nosotros trabajamos con la gente en los talleres, porque siempre es la pregunta. Servirá para otras cosas, pero no para los parásitos. Piensen ustedes que tienen unas formas de resistencia muy grandes. Atravesar todas esas cubiertas de resistencia no alcanzan con vinagre. Está bien la pregunta. Gracias. Bueno, gracias Silvia. Rosmarie Gincoli pregunta si hay kits para procesamiento parasitológico. Rosmarie, que hace 1000 años que no la veo, me encuentro con gente que ha pasado por la cátedra. No hay ningún kit como para detectar, por ejemplo, así como hay para test de inmunofluorescencia y ELISAs para Cryptosporidium o para Giardia, para blastocystis no hay. Gracias, Leonora. Un gusto haber estado en tu charla. ¿Cómo te va? Mucho tiempo. Sí, mucho tiempo, pero bueno, no dejamos de recordar buenos profesores. Gracias. Juan, estás mudo. Estás mudo. Estás muteado, Juan. Ay, perdón. Daniel Tanzola pregunta algo que después fue respondido en la charla o contado, pero bueno, lo leo. Si es la misma especie de parásito en el humano que en los animales, ¿cuántas especies se conocen? Bueno, ya está aprovechado. Sí, perdón. ¿Cuáles son las vías de ingreso? Si el agua, alimentos, aerosoles. Bueno, todo eso también en la última pantalla puede ser el agua, el fecalismo, o sea, directamente cosas contaminadas con materia fecal, ¿sí? Mano, ano, boca también, porque esos quistes que se eliminan ya son infectivos ni bien se eliminan, así que esa es otra vía de infección. Bien. Bueno, Sergio pregunta también, que después lo comentaste, si el tratamiento con drogas tipo metronidazol disminuye el cuadro de síndrome de colon irritable. Tiene un signo de interrogación, como ya lo había mencionado. Podría funcionar en algunos casos y en otros no. Bien. Bien, Daniel pregunta de nuevo si se conoce cómo reacciona blastocystis frente al lactobacillus u otros probióticos. Mira, vos sabés que a eso yo no lo mencioné. Hay algunos ensayos
con tratamientos simultáneos con metronidazol y Saccharomyces boulardii, y tienen son bastante promisorios. Muy buena la pregunta, yo no me olvidé de comentarlo. Gracias, Leonora. Bueno, Leonora, hay un montón de comentarios y felicitaciones también, pero voy a seguir leyendo. Hay un comentario de Raúl Costamaña, largo por ahí. Raúl, es más fácil que lo pongas. Que lo diga personalmente. Claro, y lo comentes. ¿Dónde está Raúl? Tienes que activar el micrófono. Yo no lo veo. ¿Está? No lo veo. No, No, yo tampoco lo veo. A ver. No. Sí, está, pero está con la cámara apagada. Sí, Ah. está. Me parece que yo lo he visto. Sí, lo vi, sí. Léelo vos, Juan, si querés. Qué raro que no se conecte. Él dice que ha padecido colon Estás de irritable. nuevo muteado, Ah, Juan. Ah, está, pero Estoy, no pero no Ah. conecta, dice. Yo me bajo para no interferir con los ruidos. Bueno, dice Raúl, lo leo entonces. Dice, personalmente he padecido el colon irritable y el único microorganismo a quien asignarle el rol de patógeno fue Blastocystis spp. bien. Tenía diarreas alternadas con periodos normales. Tratando el blastocystis, la problemática desapareció. Las diarreas se autolimitaban, pero al realizar seguimiento de carga parasitaria, favorecida por el hecho de estar en el laboratorio, obviamente observaba que a medida que aumentaba la cantidad de blastocystis en heces, me acercaba en tiempo a los episodios de 2 o 3 episodios diarreicos. Luego hice lo mismo con no más de 10 pacientes y encontré lo mismo. Fui tratado por metronidazol hace como 30 años. Bien. Bueno, interesante. Interesante también. Sí. O sea que abona lo de la responsabilidad del parásito en el síndrome de colon irritable. Sí. Y bueno, eso muchas veces, como yo decía antes, haciendo el tratamiento y desapareciendo síntomas, ahí se confirma un poco la responsabilidad. Bien, acá Daniel Tazola está un poco ansioso porque es una pregunta que también después estuvo respondida. Pregunta si resiste la desecación en el suelo o en la vestimenta. Resiste unos días, Claro. ya lo habíamos visto, más o menos un mes aproximadamente, 1 a 2 meses, depende de la temperatura, puede resistir. No es tan resistente como otros parásitos, como Giardia, por ejemplo, pero resiste 1 o 2 meses en el suelo, y por supuesto que puede resistir en qué sé yo, en sanitarios, por ejemplo, o el ambiente domiciliario, ¿no? Cuando las condiciones higiénico-sanitarias y las instalaciones no son las adecuadas, porque hay algo que yo no mencioné para no abrumar tanto, pero en muchos de los estudios donde nosotros hicimos no había condiciones de saneamiento ambiental adecuados, con faltas de cloacas, pero en la mayoría de los casos, ¿no? Y eso abona también la parasitación, no de blastocystis solamente, sino de los otros parásitos. Hay algo que no sé si a alguien le llamó la atención, no sé si Graciela, que pocos, no sé si ustedes ven lo mismo, pero pocos helmintos encontramos en estudios parasitológicos. Sí, nosotros, bueno, justamente, yo te iba a hacer una pregunta, pero que ahora aprovecho. Sí, nosotros tenemos realmente, bueno, Lorena, Paola, todos los que formamos parte del laboratorio, que se han hecho estudios en diferentes lugares, la verdad que la proporción de blastocystis es así de alta. La asociación con Giardia es casi, bueno, una constante, porque lógicamente con Giardia y con Enterobius. Claro. Lo que no es cierto que el porcentaje o la prevalencia de geolmintos siempre es muchísimo menor. ¿Eso sabés con qué tiene mucho que ver?
porque hay tratamientos empíricos, viste que la desparasitación en general que hacen muchos pediatras, de rutina. Claro, es piensan que dando un benzimidazólico ya está todo, albendazol y ya está todo solucionado, pero nos quedan los protozoarios, incluso algunas campañas que se hicieron a nivel del Ministerio de Salud en su momento, apuntaban prácticamente el minto, o sea, geoelminto, sino a protozoarios, ¿no? Por eso es la distorsión que hay un poco Claro. en la prevalencia. No, bueno, yo quería, la verdad, que felicitarte, Leonora, porque, bueno, a pesar de que nos hemos visto en tantos lugares, nunca había escuchado una exposición tan linda y sobre un tema tan interesante. Yo todavía sigo un poco en la idea de que blastocisis es incierto, o sea, para mí tiene, te diría, como un comportamiento mucho de comensal, o sea, uno no lo deja de informar, no lo deja de decir, porque lógicamente está indicando que hay contaminación fecal en el ambiente, que eso puede traer aparejado la infección con otros que realmente su patogenicidad... Pero vos fijate que se hacen una disrupción de las uniones celulares, bueno, vos podés tener... Y yo siempre pienso en el estado inmunitario del paciente. Claro. Vos decís, bueno, en este paciente eutrófico está todo bien, pero si vos tenés un paciente en condiciones no adecuadas, donde por ahí la inmunodeficiencia es por desnutrición, por ejemplo, entonces vos tenés que tenerlo muy presente. Lógico. Bueno, por eso que Lore, cuando hizo su tesis y que después también siguió Mariela relacionando el estado nutricional con las parasitosis, esa relación se vio de una manera muy evidente. O sea, cuando el estado nutricional era bajo o había realmente una marcada desnutrición, Giardia y blastocisis estaban exultantes. Así que, y además el cuadro clínico seguramente era diferente. Claro. Seguramente. Bien. Bueno. Gracias, Graciela. No, al contrario. Elena. Gracias vos. Gracias vos. Elena Viciarelli dice, bueno, agradece, dice que es una charla excelente. Leonora, después te vamos a pasar el chat para que tengas los comentarios de todos, porque son un montón de agradecimientos y felicitaciones. Pero Elena dice, nosotros en la Universidad Nacional del Sur estudiamos blastocisis en 461 pacientes atendidos en hospitales de Bahía Blanca y encontramos una prevalencia del 31%. El 62% de los blastocisis fueron subtipo 3 y hubo asociación estadística de blastocisis con urticaria. Coincidimos en la dificultad para detectar las formas quísticas, las más frecuentes fueron las vacuolares. Sí, está bien, correcto. Y está bien lo del subtipo 3. Bien, abona lo que decíamos que es el más frecuente. No sabía de ese estudio molecular. Muy bien, para Viciarelli. Bien. Rocío Cejas agradece también por la charla, dice que fue alumna suya en la Universidad de La Plata, que es un placer volver a escucharle, y le pregunta a qué le llama preparación húmeda. La preparación húmeda es tomar la muestra del concentrado de materia fecal sin agregado de ningún colorante. Simplemente es eso. Bien. Nada más. Bien. Daniel Tanzola dice, el problema no será un cuadro de hipersensibilidad que depende más de las personas que del parásito. Hay siempre en las parasitosis es un dúo. Sí. Nunca es el parásito solo, siempre es el parásito y el hospedador. Y también, obviamente, tiene que haber algún componente del hospedador. Y piensen que el primer evento que ocurre para que el parásito, en este caso, para que el parásito pueda desarrollar sus
manifestaciones es el proceso de adhesión, y para eso se necesitan receptores, o sea que también tiene que ver el hospedador. Siempre es un equilibrio, siempre en todas las parasitosis, hospedador, parásito. Bien. Y yo siempre agrego más que un dúo, una tríada: parásito, hospedador, ambiente. Ambiente. Bien. Bueno, Cecilia dice, en el informe parasitológico, ¿no es necesario hacer el recuento de los mismos? ¿Con informar presencia sería suficiente, así encuentre 2 en todos los campos observados? Exactamente, sí, exactamente, porque yo había mencionado la discontinuidad de la eliminación. Entonces, yo encuentro 2, informo presencia, y no informo ni regular ni abundante, informo, se observan formas vaculares, si sean solamente esas las que se ven, formas vaculares de blastocystis SPP. Diferente es en los helmintos, donde uno puede hacer una relación semi-cuantitativa, informando regulares, escasos, abundantes, pero en estos casos, y extendido a los protozoarios, uno informa la presencia, o se observan tal cosa, por la eliminación discontinua. Muy bien. Bueno, Sergio pregunta si hay algo de experiencia sobre el involucramiento de blastocystis en rechazo de injertos versus huésped. No lo he leído. Sí, soy sincera. No, lo puedo buscar y después porque he hecho una búsqueda exhaustivísima ahora, pero no he encontrado nada referido a eso, pero lo puedo buscar. Bien. Javier Dupin dice, coincido totalmente con informar siempre la presencia de blastocystis. Bien. Ahora bien, me sumo a la pregunta de si es necesario cuantificar por campo en el informe. No, ya lo he respondido eso. Sí, pero comenta que le ha pasado, sobre todo con la comunidad médica, que solicitan el número para poder medicar. No, el criterio tiene que ser, está presente, se medica, pero no, esas son unas deformaciones en las viejas bibliografías realmente. No hay ninguna relación. Yo quería hacer un comentario. ¿Puedo, Juan? Sí. Antes digo que, perdón, Cecilia, porque responde a lo mismo que hablamos recién, dice que, bueno, que por eso preguntaba que si era necesario cuantificar y que deben desde el laboratorio ir educando para que se sepa esto. Exactamente. Esa es una tarea ardua cuando uno trabaja en bioquímica clínica, educar. Sí. No, ¿puedo hacerlo ahora? Dale. No, yo digo un poco reflexionando acerca de este tema de la cuantificación. Nosotros que de pronto hemos ido, qué sé yo, a Puerto Madryn o a Guaymas, hemos trabajado durante una semana, se les ha pedido muestras seriadas de 5 días, llegamos al laboratorio y empezamos a analizar. Y la verdad que hay diferencias. De pronto, haciendo un Ricci, o sea, haciendo un método de concentración, tomando muestras húmedas, vemos que hay individuos que tienen una gran cantidad de formas por campo, por un campo de 400, y hay otras personas que no. Entonces, nosotros internamente, en nuestro cuaderno de anotaciones, de pronto hacemos esa referencia, porque después eso, además, se coteja con la encuesta, con los síntomas que ha manifestado esa persona y con toda esa cuestión complementaria que nos ayuda a interpretar un poco más el resultado. ¿Sabés una cosa, Graciela? Mira, no sé cuántos miles de parasitológicos hice en el hospital de niños. Alguna vez me puse a pensar que eran alrededor de 3.000 por año, ¿viste? Trabajé 30 años en el hospital. Sí, lo sé. No, ¿y sabés qué? Yo siempre hacía esta comparación. Nosotros siempre pedíamos fresco y seriado. Y a ambos los procesamos de la misma, y los siguen procesando de la misma manera.
Y a veces encontrábamos, mira vos, encontrábamos en el fresco, que era la muestra única, y no lo encontrábamos en el seriado. Y eso abona a lo de la eliminación discontinua. Vos fijate, silencio parasitario durante 5 días y una muestra aislada lo encontrábamos. A mí eso siempre me llamaba la atención y me preocupaba. ¿En qué sentido? ¿Estoy viendo bien? ¿Estoy informando bien? Bueno, sí, o sea, eso incluso veíamos al revés, pocas formas parasitarias en un seriado y muchas en un fresco, por ejemplo. Y eso también abona a la discontinuidad de la eliminación. Claro, está bien. Perfecto. Bueno, gracias. Sí. Juan, no sé. Está muteado, Juan. A ver si estoy sin audio, perdón. Alejandra Rosín pregunta si existe otro tipo de diagnóstico, además de la observación bajo microscopio. Sí, podés hacer, hay algunos kits, no comerciales. Con respecto, alguien me preguntaba hoy si había posibilidad de hacer otro tipo, pero no son comerciales, hacer una inmunofluorescencia, o sea, hacer detección de coproantígenos, por ejemplo, pero son carísimos y no justifican, o sea, y siempre hay un costo-beneficio. Y no justifica. Tendría que hacerse un kit casero, en realidad, porque comercial no hay. Sí lo hay para Giardia, sí lo hay para Cryptosporidium, pero no para blastocistis. Bueno, hay mensajes personales de estudiantes o exalumnos que mandan sus saludos. Débora Kesselman manda saludos. ¿Sí? Raúl Costamaña dice que es difícil educar a los médicos, con todo respeto. ¿Sí? Ya lo discutimos eso con Raúl muchas veces. Cecilia dice que es Cecilia del Hospital Pena de Bahía Blanca y que en su población en el 50% está presente blastocistis. Claro, coincide. Bien. Ana Clara dice que en caso de pacientes internados para un parasitológico seriado, ¿cuántos días se consideran adecuados de recolección? Ya que 5 días es imposible. Una alternativa sería 3 días alternados. 3 días alternados. Bien. Bien. Y bueno, después agradecimientos y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Leonora, gracias. Leonora, habilitemos los micrófonos para darle un fuerte aplauso. Un aplauso. Gracias. Bueno, chao. Gracias. Leonora, chao, Bueno, muchas gracias a ustedes, realmente fue un placer. Bueno, un gusto, un honor para nosotros y los esperamos a todos el miércoles que viene en la próxima charla. Chao, Juan. Chao, Lare. Adiós. Chao a todos. Chao. Chao, Eleonora. Chao, Eleonora. Chao. Claro, tal cual. Leonora, sí. Un segundo. Sigo acá. Te hice la pregunta. ¿Dónde salir? No, porque como por ahí un tema que a lo mejor es medio puntual, no tiene mucho. Yo te pregunté lo de los injertos, porque yo tuve un caso una vez del Hospital Italiano de Mendoza. Tenían un paciente con un rechazo, estaba empezando a hacer un rechazo de riñón, y lo único, a mí me dieron para ver la materia fecal. Y la materia fecal el aspecto era lavado de mate, era agua verde. Lo único que había eran blastocistis a campo cubierto, era una cosa pero extraordinaria. Yo en aquella época era pobre y no tenía cámara para sacar fotos en el microscopio ni nada, así que no ha quedado nada documentado. Pero me llamó la atención porque yo hice búsquedas bibliográficas al respecto y no encontré absolutamente nada. Mirá, yo estuve haciendo una búsqueda exhaustiva para ahora y no encontré tampoco nada. Cuando vos decías trasplante, yo pensé trasplante intestinal o algo por el estilo,
No, sobre riñón no encontré nada, absolutamente nada. En trasplantes en general no encontré nada. Sí, a mí me pasó lo mismo y siempre me quedé con esta idea de que no tengo la menor posibilidad de asegurar que haya una relación entre el blastocitis y el rechazo, nada por el estilo, no quiero decir eso. Pero viste que me llamó la atención yo no sé si hay algún inmunólogo aquí, pero viste que produce una inmunomodulación también a nivel intestinal, así que por ahí la cosa puede ir por ese lado. La verdad que no sabría decirte, pero me dejas la inquietud. Sí, yo sigo cada tanto, cuando tengo algún rato, sigo buscando para ver si pesco algo, pero siempre fue una duda que me ha quedado de una experiencia muy linda, porque después el paciente en realidad rechazó el trasplante, hubo todo un tema, yo ya no participé en esa historia, pero me llamó la atención porque era el único hallazgo que tenía de hemocultivos, de todo lo cultivo que se le había hecho, no tenía ningún positivo, excepto eso que quedó ahí para el estudio nomás. Pero bueno, es anecdótico por ahora. Bueno, gracias, Leonor, muy linda tu charla. Bueno, gracias. Aprecio tu opinión. Bueno. La tuya fue muy buena el otro día, excelente. Estabas presente, sí, te vi. Bueno, muy bien, muchas gracias y gracias a todos los chicos de la APA y los felicito por el espacio que está muy bueno y no lo pierdan. Por favor. Gracias, Sergio. Gracias. Abrazo Hasta el miércoles. grande, Sergio. Abrazo grande, Sergio.